tardes a todos, ¿vale? Y esto es un lío que me llamó el otro día Elena, casi de la noche a la mañana, y que ha habido que preparar en tiempo récord porque la Concejalía de Empleo aquí del Ayuntamiento de Segovia, la verdad que no para. Ya veis un poco en la entrada de la universidad que siempre hay folletos alusivos a distintas conferencias, seminarios, etcétera. Y hay una cosa muy importante en todo esto, que es la palabra gratis. Gratis. Se organizan por parte del Ayuntamiento de Segovia, y lo sé porque yo he ido a muchas, alguna a dar, pero muchas a escuchar a gente que luego yo he pagado por otro sitio bastante pasta, por seminarios, etcétera, de inferior calidad y de contenido y de interés. Yo no soy político, lo que está claro es eso, y yo vengo a hablar esta tarde aquí de lo que son las elecciones europeas, de las distintas instituciones, etcétera, dentro de un ambiente universitario, ¿vale? Soy licenciado en empresariales y en publicidad, ¿vale? En rama de auditoría de cuentas y de publicidad y relaciones públicas. Vamos. Nada. Profesor aquí de la universidad, porque me habéis visto. Lo que pasa es que desaparezco un poco en el segundo cuatrimestre porque tengo la docencia concentrada en el primero y doy clases de empresa y de economía, mercados, etcétera, a la gente de quinto de publicidad, ¿vale? Ahora estoy un poco liado con rollos de redes sociales, marketing directo, branding y todo esto que está muy de moda, ya sabéis, el Twitter, el Facebook y todo este lío en el que estamos inmersos en cursos un poco dirigidos a profesionales que han terminado y que están en el paro. En concreto estudiando unos en Madrid a periodistas, y ahora os digo por qué comento esto. Y luego aquí en la universidad también hemos dado otras veces todo lo relacionado pues con estos nuevos empleos que han salido en torno a toda la era digital, internet y sobre todo el boom de las redes sociales, que mucha gente necesita ayuda precisamente para llevar esos perfiles y llevarlo de forma profesional. Bueno, nos ocupa, dicho esto, y lo que quiero es que sea una charla participativa, que me interrumpáis las veces que sea necesario, etcétera, etcétera. Yo hablo mucho, preguntaré algunas cosas a alguien un poco así al azar, no con afán de pillar, ni muchísimo menos, sino para que nos hagamos, nos demos cuenta de algunas cosas que pensamos que sabemos, que a lo mejor desconocemos, pero que es importante. Están las cosas muy complicadas, ¿vale? Lo sabemos todos, lo vemos en la tele, la hemos liado los propios medios de comunicación, de decir, va mal, al final, ¿qué ha ido? Mal. La cosa, hemos caído muy bajo, se han destruido, ya sabéis que cerca de 1 millón de empresas en los últimos, pues más o menos 7 años, desde el 2007 al 2014 en el que estamos, ¿vale? De ahí que tengamos 5 millones de parados, 6 millones, depende del dato que cojamos, y de paro registrado de la EPE, etcétera, me da igual, una brutalidad. Parece que tenemos esa luz al final del túnel, ¿vale? Pero tenemos que poner todos un poco de nuestra parte. Vosotros vais a salir de la uni dentro de 2 años, porque me habéis dicho que estáis en segundo, ¿no? ¿Vale? En un momento bastante adecuado, que significa que en teoría esta mejoría tenue que tenemos ahora encima de la mesa, que la tenemos porque así lo indican los datos, que la teníamos ya pero no nos había llegado a la calle, pero que ahora ya hablamos con alguien y nos empieza a decir, ah sí, yo sí, mi hermano también, etcétera. Esos síntomas de la recuperación empiezan a ser palpables en la calle. Va a venir el buen tiempo, también eso nos va a acompañar en la psique, en la psicología del día a día. El buen tiempo nos favorece el estar más alegres, el salir más, etcétera, y también provoca que estemos más contentos y que consumamos más, que es de lo que se trata. Había un frenazo importante. Es todo un círculo vicioso, como sabéis, ¿vale? Que en una rueda, pues evidentemente ahí estamos, y entonces podemos entrar en la espiral negativa, en la que entramos más o menos en la era Zapatero. Ahí no se pusieron las medidas a su tiempo contundentes. Ya sabéis que cuando tenemos un problema tenemos siempre que reaccionar de forma contundente, de forma rápida y con medidas de peso, si no, de poco sirve, ¿vale? Ahora entramos en periodo electoral. Estamos a puertas de unas elecciones europeas, en donde nos van a contar muchas cosas los políticos dentro de nada. Y vosotros, que tenéis esa edad de los 20, ¿no? Bueno, algunos ya veo que no, pero edades, por favor.
en torno a 20, 21, 22, estoy acertando, ¿no? En la mayoría de las personas. Os va un poco a resbalar muchos de los mensajes que nos van a contar los políticos que ya están en pre-campaña, ¿vale? Ya sabéis que el Partido Socialista presentaba la lista íntegra este pasado domingo, justo donde estoy dando yo clase en Matadero, en Madrid, pero lo suspendieron por el estado de salud de Adolfo Suárez, que ya estaba justo ahí en esas últimas horas, ¿no? Lo harán, pues nada, un día de estos, y que el Partido Popular, de momento, por hablar de los dos grandes partidos, permanece ahí en silencio, incluso con la carta en el cajón de quién va a ser su cabeza de lista. Ahora vamos a hablar un poco de ello, pero en ningún momento vamos a hablar de política, que es lo que quiero que quede claro desde el principio. Vamos a ver por qué razón estas elecciones europeas son distintas a otras que hemos tenido, por qué se celebran ahora, en dónde, en qué países, etcétera, etcétera, etcétera. De entrada, quiero saber cuántos países formamos la Unión Europea, dímelo. 28. Bien, ¿estamos de acuerdo todos con él? Todos, ¿vale? ¿Los 28 tenemos el euro? Vale, bueno, pues vamos a hablar un poco de eso, qué países formamos la Unión Europea, desde cuándo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar cuáles son las instituciones europeas que en alguna asignatura, porque lo bueno es que sois de Derecho y en Derecho se habla de todo esto, ¿vale? No así en publicidad, en informática, en ADE o en otras licenciaturas o grados, ¿vale? Y sobre todo para que nos demos cuenta del peso que el Parlamento Europeo va a tomar a partir de las elecciones que aquí en España se van a celebrar el próximo 25 de mayo, ¿vale? Bueno, ahí tenemos una imagen del Parlamento Europeo. Yo tengo la suerte de conocer los dos, ¿vale? Hay tres, pero más o menos dos oficiales. ¿Dónde están? Por aquí. ¿En? Bruselas, ¿sí? Luxemburgo. ¿Y? Ayúdala. ¿Y? Dímelo. Por ahí. ¿Quién me lo dice alto? Estrasburgo. Vale, de ahí el lío que tenías, que es normal. Estrasburgo es una ciudad francesa, que es donde es el Parlamento oficial de la Unión Europea, está en Estrasburgo, no está en Bruselas. Y luego hay una sede también, una mini sede en Luxemburgo, ¿vale? Que no se usa, ¿vale? Entonces hay una cosa importante, ahí tenemos el Parlamento de Estrasburgo. Yo da la casualidad que conozco los dos, tengo fotos, lo típico en el estrado, etcétera. Entonces decía Elena algo importante, de acuerdo a la charla que va a haber el próximo día. Hay muchas oportunidades, ya veis el paro que hay, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente, ¿ya has mirado en Badajoz? A ver, claro, porque somos muy cómodos, nos hemos hecho cómodos, muy cómodos. Nos hemos comprado la casa y no nos queremos mover del sitio. Somos muy distintos a los europeos. No buscamos oportunidades, porque la mayoría de aquí sois de Segovia, entiendo, a la carrera. ¿No? ¿Hay gente de fuera? Sí. Vale, bien. Pues me alegro, porque cuando yo hablo en publicidad, yo sé que menos de Segovia son de todas las capitales de España, ¿no? Pero normalmente en Derecho la tradición era en que era la gente justo de Segovia. Bueno, en definitiva, hay muchas oportunidades que se nos presentan en Europa y en concreto en las instituciones europeas, que no nos damos cuenta de ellas y que debemos de saber. Y sobre todo ahora que es muy fácil, vamos a chequear las web de las distintas instituciones europeas y vemos cómo salen plazas a las que podemos optar. Y lo decía Elena, da la casualidad que no nos enteramos de esas plazas, pero los que se enteran, que siempre hay el típico avispadillo, ¿vale? Al final es el que aprueba y el que consigue la plaza. Yo he visitado en una ocasión el Parlamento de Estrasburgo y en dos el de Bruselas, ¿vale? Y en condiciones distintas. El de Estrasburgo iba como periodista, entre comillas, porque no me considero periodista y sí comunicador, reportero y lo que queráis, ¿vale? Trabajaba por entonces en Antena 3 de radio, que no habéis conocido porque cuando desapareció prácticamente ninguno había nacido aquí, ¿vale? Pero cuando lo compró la SER en el año 92,
pues iba de corresponsal a hacer unas crónicas ahí a Estrasburgo. Y luego el de Bruselas, en un viaje que yo organicé como agencia de comunicación a un grupo de empresarios, y luego en una visita también de medio de comunicación, medio privada, etcétera, etcétera. Si yo fuese, que voy a ir además dentro de poco a Bruselas, como periodista, como medio de comunicación, que sepamos, lo poca gente lo sabe, voy a hacer un reportaje del Parlamento Europeo. Bueno, pues me pagan el avión ida y vuelta, me pagan dieta y me pagan el hotel. El hotel, no solo a mí, sino si llevo cámara, o si llevo un gráfico, o uno solo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es muy sencillo, podemos ir de público, podemos ir a cotillear, igual que podemos ir al Congreso de los Diputados en el día con nuestro carné y entramos en el hemiciclo a escuchar, por ejemplo, mañana que es miércoles, la sesión de control al gobierno, que sabéis que tiene lugar todos los miércoles a las 9 de la mañana, pues podemos asistir a una de las sesiones del plenario en Bruselas o en Estrasburgo, que es donde se celebra. Decimos antes de empezar con la presentación, que es algo que tenemos que tener en la cabeza a todos, que yo hablaba del Parlamento de Estrasburgo, que es el Parlamento oficial, y luego del de Bruselas, que es el que suele salir en la tele, ¿vale? Esto está organizado desde mi punto de vista un poco, bueno, a lo antiguo, pero tiene su sentido, 3 semanas se trabaja en Bruselas y una semana, en teoría esto lo han tenido que explicar en alguna asignatura, y una se trabaja en Estrasburgo. Antes iban, bueno, pues todos los traductores, antes de verdad que eran menos países, éramos menos, ¿vale? Pero ahora que somos 28, tienen duplicado el servicio. Aquí hay un coste importante, se evalúa más o menos al año como en 2,5 millones de euros, etcétera, etcétera, el tema de los traductores. Porque Elena Valenciano, que ya sabemos que va a ser cabeza de lista del PSOE y que va a ser eurodiputada, pues evidentemente va a hablar ella cada vez que tenga que intervenir en castellano, en español, y luego ya la van a hacer traducción a las 24 lenguas, ¿vale? Bueno, pues ahora ya no, el tema de los traductores, tanto cabinas como todo, está duplicado, como simétrico, está replicado, que se dice, y en cambio los despachos y todo el papeleo, y es verdad que muchas cosas ahora lo bueno es que está todo en la nube, ¿no? Pero hay mucho papeleo que se necesita, ¿vale? Que se traslada la semana que toca en Estrasburgo, todos los papeles desde Bruselas en unos grandes arcones, todo a Estrasburgo, para que cuando tú llegues el martes a trabajar a Estrasburgo lo tengas. ¿Me estáis entendiendo? No solo eso, sino también los asistan de cada uno de los eurodiputados, ¿vale? Los eurodiputados, recordar que hacen una semana, es un pelín chollo, entenderlo un poco entre comillas, como lo del Senado. ¿Quién colocan en el Senado los partidos políticos? A los que medio jubilan de las provincias. Es como un premio por haber trabajado en política para el partido, el ir al Senado, ¿vale? Algunos se enfadan cuando decimos eso, pero otros lo reconocen. Y entonces lo de Europa es todavía más chollo, pero está el avión por medio, es un pelín rollo, ¿vale? Cuando nos toca hacer una misma cosa muchos días, pues al final, joder, vaya rollo el tener que ir a Estrasburgo. Y dices, joder, ¿cómo lo dices eso? Porque claro, voy todas las semanas, o a Bruselas, o no sé qué, avión para arriba, avión para abajo. Ellos trabajan de martes a jueves. Entonces los jueves luego, por la tarde, cada uno retorna a su país de origen, y el lunes es el día que hacen el viaje hacia Bruselas o hacia Estrasburgo, ¿vale? Bueno, pues nos situamos. Tenemos ahí esa imagen del Parlamento Europeo. Sabemos que tenemos la 8ª legislatura del Parlamento, cada 5 años hay elecciones, y la tenemos ubicada en mayo del 2014. Ojo, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que hay un abanico de días, porque somos 28 países, pero no nos parecemos del todo. Primer error, desde mi punto de vista, ¿vale? Si queremos un mercado único, si queremos una unión bancaria, si queremos verdaderamente el euro en todos los sitios, tendríamos que tender a que sea un único día el que se vote en todos los países. La mayoría de los países lo hacemos el 25, pero hay en países que su sistema electoral lo que hace es que se vota varios días. Lo pasaremos rápido, ¿vale? Entonces, por lo tanto, ¿cuándo se celebran las elecciones europeas? En Europa, 28 países, del 22 al 25 de julio.
algunas cosas de las que yo voy a poner y a decir, lo tenéis en esa guía que yo no he visto hasta ahora, pero más o menos os va a servir para esos conceptos y no tener que andar cogiendo notas, ¿vale? Tendemos a, ya sabéis que hay algunos países que no tienen el euro, ¿vale? Luego lo repasaremos muy rápidamente, pero tenemos que saber que el euro es la moneda oficial, que cada vez más países van a tener esa moneda oficial para que sea más importante, ¿vale? Y una moneda donde en algunos momentos también se ha tambaleado. La tenemos en velocidad de crucero e incluso le hemos dado en algunos momentos en la colleja al dólar, ¿vale? No voy a hablar ni de cambio euro-dólar, ni con el yen, ni nada, para no volveros locos, no es el objeto, ¿no? Pero en definitiva, al final, ¿qué hacemos? La E de Europa es la E del euro, al final todo lo asociamos con esa E que tenemos ahí en esa de las estatuas que están a la entrada del Parlamento Europeo. Ahí vemos uno de los hemiciclos, fijaros que esto ha habido un momento que ya no podía aumentar más, ¿vale? ¿Y por qué ha aumentado? Porque evidentemente se han ido incorporando países y ha habido que darle sillones en los dos hemiciclos, tanto en Bruselas como en Estrasburgo. Decía, y se me ha olvidado ese pequeño detalle al principio, ¿por qué Estrasburgo va a querer seguir siendo sede del Parlamento Europeo, pese a que es una ciudad bonita, una ciudad pequeña, ya sabemos que es de Francia? ¿Por qué? Que sepamos que para que se eliminase la sede de Estrasburgo, que están a deseo todos de que se elimine, tendría que ser un acuerdo unánime de todos los 28 países. Y a que no sabéis quién no quiere. ¿Quién? Francia. ¿Me he explicado? Sí. O sea que por lo tanto va a seguir una temporadita más la sede de Estrasburgo, pese a que no es nada operativo. Bueno, pues aquí, que se ha ido aumentando, han dicho ya en estas elecciones, ¡pum!, paremos. Y como se aprobó en Castilla-La Mancha, que os lo habrán contado, lo habéis leído, ¿vale?, que hay menos diputados para las próximas elecciones en el Parlamento de Castilla-La Mancha, que ya sabéis que la presidenta es María Dolores de Cospedal, pues ocurre lo mismo en el Parlamento Europeo. Por primera vez, lo vamos a ver ahora, se reduce el número de eurodiputados, ¿vale? Bueno, tenemos colocado Europa. Daros cuenta que además Europa, lo que llamamos la Unión Europea no es solo el territorio que tenemos siempre identificado. De entrada tenemos a nuestras Islas Canarias ahí, y luego tenemos distintas islas y territorios de ultramar, donde hay veces que llegamos allí y dice, oye, es que puedo pagar en euros. Claro, es que estás en la Unión Europea. De cara a fronteras, etcétera, si viajáis, tenéis que tenerlo en cuenta. Daros cuenta, y valga la redundancia, de que estudiéis Derecho, pero vivimos en un momento complicado y todos vosotros tendríais que ser todoterrenos. Y cuando digo todoterrenos es, ahí veis al compa haciendo fotos, ¿vale?, que yo acabo de conocer ahora mismo, trabaja para el ayuntamiento, vídeo. Bueno, pues yo les digo a los de publicidad, oye, me da igual, a título autodidacta hay que hacer foto, vídeo, diseño, un montón de cosas que complementen los estudios de aquí de la universidad. Luego máster, posgrado, lo que queráis, ¿vale? Pero no os podemos quedar parados porque hay mucha competencia. Yo recomiendo ahora el inglés, no, el inglés se da por hecho que lo sabes, ¿vale? Y no es mi fuerte, que siempre he sido de francés, pero doy por hecho que el inglés le sabemos. Mis dos chicos pequeños tienen 14 y 10 años, llevan estudiando inglés desde los 3 y evidentemente saben bastante más inglés que yo, pero porque ellos lo necesitan en el día a día y yo no. Pero lo que yo invitaría que hay que aprender chino. Chino nos da a cualquiera de vosotros un valor añadido tal que conseguimos puesto de trabajo en el horizonte de 2 años simplemente por decir que estudias chino. Y se aprende chino para salir en una entrevista de trabajo y más o menos manejándonos, pues con algunas plataformas como 8bells.com, todos los del Real Madrid están aprendiendo chino. ¿Me entendéis? Bueno, pues por muy poco dinero y en 6 meses o 1 año se defiende uno en chino bastante bien. Depende si le dedicas media hora o 1 hora todos los días. Está todo inventado, ¿eh? Ojo. Y vosotros que en teoría sois también de tecnología, etcétera, la tecnología está siempre a nuestro servicio. Entonces tenemos ubicado en nuestro globo terráqueo, en este mundo que tenemos de locos,
tenemos colocado nuestra Unión Europea, ¿vale? Vamos a recordar que somos 28 países, yo creo que eso no hace falta decirlo, pero sí que tenemos que tener en cuenta de que hay países que quieren ser de la Unión Europea, ¿vale? Les digo por si acaso alguno no les ubica o no lo sabía. Sobre todo me interesa mucho Macedonia, que ya sabéis que está ahí dentro de la que antes era Yugoslavia, Islandia, que ya sabéis que tuvo el follón con los bancos y prácticamente la quiebra del país, les echamos una mano y ahora quieren ser amiguetes y quieren ser de la Unión Europea, pero todo eso lleva su proceso. Serbia, Montenegro y también Turquía, que con acciones como la de esta semana de que si cierro el Twitter y no sé qué, evidentemente, pues nada les beneficia. Hay mapas, la verdad que tengo la suerte ahí de conservarlo, ¿vale? Donde de una forma muy descriptiva nos dice los países que fuimos los que arrancaron, bueno, los que arrancaron la Unión Europea y cómo en las distintas fases nos hemos ido incorporando por tandas. Recordar esos países originarios de la Unión Europea: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Luego ya vino Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En el 81 se incorpora Grecia y en el 86, que nos queda muy lejos, estaba yo en tercero de BUP por entonces, es cuando España se incorpora a la Unión Europea. Lo hizo junto con Portugal, recordar. Luego en el 95, por terminar, se incorporan Austria, Finlandia y Suecia. De golpe entraron en el 2004, que fue una incorporación muy significativa a nivel de eurodiputados, etcétera, 10 países, y los últimos en entrar, ya sabéis que han sido en el 2013, el año pasado, Croacia, y en el 2007 entraron, desde mi punto de vista casi con calzador, Rumanía y Bulgaria, ¿vale? Bueno, pues ahí los tenemos colocados. Ojo, con esos territorios muchas veces de ultramar que están lejos y que tenemos que tener en cuenta. Daros cuenta que somos ciudadanos europeos. Podemos tener en un viaje, yo me acuerdo que me fui de viaje de novios a las Maldivas, ¿vale? No es el caso, pero hay territorios por ahí donde hay islas donde podemos echar mano como ciudadanos europeos a la hora de pedir, pues por decir de una manera, ayuda en algún momento complicado de algún viaje. No estamos ninguno exentos de ello. Entonces, en los años 50 ya hemos dicho que esos son los países que arrancan la Unión Europea y que en distintas fases se han ido incorporando los países que yo acabo de nombrar. ¿Vale? Importante, los candidatos oficiales: Turquía, Macedonia, Islandia, Montenegro y Serbia. Formal, ¿vale? Albania, que no lo van a hacer ni caso, ¿vale? Y candidatos potenciales: Bosnia y Herzegovina y el lío este de Kosovo, que bueno, pues lo han pedido porque evidentemente si no serían territorios aislados. De Cataluña no voy a hablar, pero ya sabéis un poco todos qué pasaría si Arturo se sale con la suria de separarse de nosotros. No lo digo por cuestión del fútbol, ¿vale? Que seguro que un derbi Barcelona-Español está muy bien, o Barcelona-Tarrasa, etcétera, que sería con los que tendría que jugar, pero el lío que tendría con el tema de la Unión Europea sería también bastante importante. He utilizado distintas imágenes que hay en los parlamentos, en las distintas sedes, etcétera, de la Unión Europea, para que sepamos que el ir allí, la verdad que merece la pena, y es fácil ir. Tan fácil, yo ayer estaba en la Capilla Ardiente de Adolfo Suárez, mandé un correo el día anterior, llegué a la garita de prensa que tenían habilitada, me dieron la pegatina y ya me moví como quise. Bueno, pues esto más o menos lo mismo, ¿vale? Para entrar en el plenario hay una solicitud en el día mediante el Documento Nacional de Identidad, entramos, nos lo enseñan, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que si vamos a ir un grupo o vamos a ir unos amigos porque estemos haciendo un viaje por la zona en Bruselas que merece la pena la ciudad, etcétera, o en Estrasburgo, etcétera, mandemos un correo antes y entonces nos van a preparar la visita y entonces la vamos a sacar partido. Es
algo más de turismo dentro de Bruselas y Estrasburgo que merece la pena. La comisión no es tan fácil de visitar, pero sí las dos sedes de los parlamentos. Y es chulo por dentro. Tenemos las elecciones europeas en España el día 25 de mayo, ¿vale? Y entonces ya está preparándose el ¿qué? Pues toda la campaña política, toda la maquinaria electoral, no solo de los dos grandes partidos aquí en España, sino esos partidos tienen su réplica a nivel europeo, que veremos también es muy importante. Vamos a votar, no voy a poner el vídeo, bueno, si eso lo dejo para el final, a ver cómo vamos de hora. Vamos a votar en España el día 25 y desde el día 22 se va a hacer en distintos países. Los resultados de los 28 países se van a anunciar en la noche del 25 de mayo. Ni que decir tiene que todo ya con soporte de tecnología, tiempo online, etcétera, etcétera. Yo que he vivido muchas elecciones de municipales, autonómicas, europeas también, generales, etcétera, etcétera. Recuerdo en el año, pues sería el 94, cuando más o menos nace Internet, que no era Internet, sino una cosa que lo habéis conocido, que se llamaba Infovía, en esos modem que sonaban. Bueno, pues en aquella noche fue la primera donde el gobierno de España ya ofreció datos online en tiempo real de lo que estaban pasando en las elecciones, en ese caso eran generales, ¿vale? Yo lo tenía en la empresa, en la agencia, trabajaba por entonces en Radio Nacional de España, la teníamos al lado, y claro, era como un poco todo, impensable, que yo llegase con el papel que había sacado de la impresora y que estaba dando los datos que al rato darían luego en la radio. Todo esto ahora lo tenemos a la palma de la mano, de forma capilar. Todos tenéis un smartphone, diría prácticamente todos en esta clase, donde podemos bajarnos la aplicación y lo vamos a tener sin conectarnos en el ordenador, ni tableta, ni nada de nada, y sin ver la tele. Bueno, pues eso nos va a ocurrir justo la noche del 25 de mayo, de forma simultánea en los 28 países. Y decimos que se van a elegir esos 751 eurodiputados. Yo pongo ahí diputados, pero los llamamos eurodiputados, ¿vale? Que es la primera vez que luego los diputados van a elegir directamente, de acuerdo a la composición del nuevo Parlamento Europeo, a quién va a ser el presidente de la Comisión, que eso es lo realmente importante en esta ocasión, ¿vale? Habrá un presidente del Parlamento, que ya sabéis que sería como nuestro Jesús Posada aquí en el Congreso, ¿vale? Que eso, de acuerdo a las mayorías que salgan, pues se hacen unas propuestas y de ahí sale quién es el nuevo presidente del Parlamento Europeo. Varios españoles han sido vicepresidentes en más de una ocasión del Parlamento Europeo, uno muy mediático, ya sabéis que es Alejo Vidal Quadras. Yo me acuerdo que estando dudo ahora si Bruselas o en Estrasburgo, una de las comidas allí en cafetería, él es uno de los que estaba por entonces, ¿no? Bueno, pues este hombre ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo, igual que Borrell, gente que ha pasado por aquí, por Segovia, muchos viernes, ¿no? En conferencias que precisamente organiza el ayuntamiento. En España, vamos a elegir de estos 751, 54. ¿Y quién va a ser? Pues ya sabemos 4 o 5. La verdad es que sabemos muy pocos. ¿Por qué sabemos muy pocos? Bueno, los de izquierda ya no lo tengo yo en la cabeza, pero no sé si toda la lista, pero sí al menos la cabeza y 2 o 3 más están, ¿no? Pero del PSOE, pues sabemos que de aquí, de los 54 por ahí, pues más o menos como unos 15, 20 serán del Partido Socialista. Y entonces sabemos la lista, que más o menos nos han anunciado, y sabemos que uno será Elena Valenciano, el canario Juan Fernando, López Aguilar, le tengo enviado el nombre. Juan Fernando López Aguilar me parece que se llama, que es en que antes era cabeza de lista del Partido Socialista. Luego va José Bono en el número 10, etcétera. Esto que han salido estos días en los medios de comunicación. Del PP no sabemos absolutamente nada. Y de Izquierda Unida y de UPyD, pues sé que de UPyD estaban para presentarlo, si no lo han hecho ya, y de Izquierda Unida sí que habían presentado el cabeza de lista. Bueno, nos marchamos al plan. En todas las elecciones se pincha un cartelito de estos en las sedes.
en las sedes. Me da igual que sea municipal, autonómica, que sean las generales, en este caso toca las europeas. Y hay un plan que es más amplio que este, donde contiene el calendario entonces dice, tal día empieza la precampaña, tal día hay que llevar las candidaturas al gobierno civil, pum, 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 todo ese lío. En este caso la subdelegación de gobierno, ¿no? Y entonces tenemos que las jornadas electorales empiezan en el Reino Unido, que está ahí en color rosita, y se vota sobre todo el día 22 hasta el día 25, que luego ese día se conocen los resultados. Entonces, en el calendario tenemos por países qué día se vota, qué cifra de eurodiputados tiene y sobre todo la horquilla si ha bajado con relación a las anteriores elecciones. Esto ya sabéis que siempre se va de acuerdo a la demografía, de acuerdo a la población. Buscamos España, ¿vale? Y vemos que para España vamos a tener los 54 que yo decía, que tenemos que tener 18 años, que no es igual en otros países, para votar, de momento no se ha cambiado, y que no hay horquilla de bajar eurodiputados con relación a las anteriores elecciones. Así se ve Europa desde el cielo. Es la imagen que ha elegido justo la Unión Europea para ¿qué? Para sensibilizarnos de la importancia de estas elecciones. Elecciones que van siempre de por libre, ¿vale? Antiguamente, estamos en la 8ª legislatura, la que vamos a votar, pero hubo algunas donde coincidía con algunas municipales, con autonómicas municipales, les hicieron coincidir, y luego con algunas veces algunas generales. ¿Ha pasado alguna vez que ha habido problemas en alguno de los parlamentos autonómicos, ¿vale? Y entonces, ¿qué han hecho? El día de las europeas se ha votado también municipales en Galicia, autonómicas en Galicia o en Cataluña o en País Vasco, Andalucía, que ya sabéis que van un poco de por libre, ¿vale? Acordar también lo que ha pasado en Asturias, etcétera, ¿no? Bueno, pero como las europeas son cada 5 años, pues es muy difícil que nos haga coincidir con el calendario habitual de nuestro país. Esa es la imagen que ha querido coger la Unión Europea para publicitar en el folletaje que os hemos entregado, en el que está en internet, etcétera, etcétera, esta convocatoria de elecciones. Desde que Croacia, que ya hemos dicho que el año pasado se incorporó en el 2013, ha habido 766 eurodiputados, ¿vale? Y ellos se han dado cuenta que eso no puede ser tendente al infinito. Y entonces, una de las primeras medidas contundentes, es decir, esto hay que hacerlo ya, evidentemente se ha aprobado en el Parlamento, como puede ser de otra manera, es no solo la congelación del número de eurodiputados, sino que ya en estas elecciones han, incluso con nuevos países, el Parlamento está formado por 751 que yo decía antes, ¿vale? En las elecciones que vamos a votar el próximo día. Esos 751 van a representar a 500 millones de ciudadanos. No sé si éramos conscientes un poco de esa cifra. ¿Cuántos chinos hay en China? 500 millones, 800. 500 millones, por aquí. 1000 millones. 1000 millones. Por ahí atrás, cifra. Óscar. 2000 millones. Por ahí, 1400 millones de chinos. ¿Vale? Digo el dato para que lo comparemos con los 500 millones de ciudadanos europeos que nos van a representar, y podemos interrumpir siempre que queramos, los 28 países, ¿vale? De los 1.400 millones de chinos, ojo, hay 24 millones de chinos multimillonarios. 24 millones. Millonarios y multimillonarios, incluido el que se ha comprado la semana pasada el edificio de la Plaza de España, el Grandón, para hacer un hotel y un centro comercial de lujo, ¿vale? Bueno, pues uno de esos 24 millones de supermillonarios, millonarios de chinos, es este que se ha comprado el otro día el edificio.
hablamos siempre de que esto no es al azar, ¿no? Que de acuerdo a la población de cada país, evidentemente hay esa horquilla que a nosotros no nos cambia, pero que si examinamos con detenimiento ese planning que yo ponía de los 28 países, veremos cómo alguno de ellos sí que ha bajado a esa horquilla, que ha bajado de los 766 a los 750. ¿Vale? ¿Por qué estas elecciones son diferentes? A ver, ¿quién me dice por ahí algo? ¿Por qué? Para evitar los radicalismos que se están creando en función de la crisis. Bien, se vela un poco todo eso dentro de los cometidos de la Unión Europea y todos los conflictos que ya no solo, bueno, aquí tenemos lo nuestro, ¿no? Simplemente hay que ver un poco todos los disturbios y todas esas cosas que ha habido el fin de semana, etcétera, en Madrid, pero cada vez van apareciendo más casos en muchos sitios, ¿vale? Pero ¿por qué son diferentes? De momento yo ya he dicho una cosa, que es que el Parlamento va a elegir al presidente de la Comisión, que es la verdaderamente importante, la que tiene importancia a la hora de legislar, el Poder Ejecutivo a la hora de promover y legislar y sacar adelante todas y cada una de esas leyes europeas que luego tenemos nosotros que transponer los 28 países. Antes no. Antes, Durão Barroso, ¿quién puede ser? ¿Quién no sé qué? ¿Quién no sé cuánto? Este señor. ¿Le elegíamos nosotros? No. No, nadie de los 28 países elegía... Buenas tardes. Elegía al presidente del Parlamento Europeo. Pero ahora sí, nuestro voto, aquellos que voten o votemos, al final le estamos dando potestad a que de ahí salga el presidente del Parlamento Europeo. Más cosas. ¿Más cosas? ¿No? Bueno, vamos a verlo con detenimiento. Importante, lo que decía, lo del Parlamento Europeo, que va a ser quien, que es el que sale muchas veces en la tele, Durão Barroso, que es el actual presidente de la Comisión, a quien va a sustituir una de las caras que vamos a poner un poquito más adelante. Los 13 partidos europeos, no es que haya 13, ¿vale? Hay más, pero hay 13 coaliciones. Por ejemplo, el Partido Popular, pues tiene el Partido Popular Europeo, que es el que representa más o menos lo parecido al Partido Popular en cada uno de esos países. Bueno, pues de ahí salen 13 grandes partidos, coaliciones, 13 grandes bloques, ¿vale?, que tenemos que ver qué es lo que pasa el próximo día 25, de acuerdo ya al votar tantos países por primera vez, los 28. Y de acuerdo a eso, por eso va a haber aquí guerras y guerrillas, porque es mucho el poder para 5 años que se da al Parlamento y, por lo tanto, luego a la Comisión. Bueno, voy a poner luego, no lo paso a detallar ahora porque les vamos a poner las caras para que nos hagamos una idea, ¿vale? Vale, y eso lo vamos a ver detenidamente. Bien, me interesa mucho, tenemos un poco de lío. Siempre hablamos en clase, de los últimos años que ha habido todo este lío de la crisis, pues parecía que la crisis la íbamos a arreglar en un eurogrupo, ¿vale? ¿Y qué es lo que está analizando el eurogrupo ahora? Reunión de emergencia. ¡Hala, Rajoy, para Bruselas! ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen? Analizar. ¿Qué han estado analizando la semana pasada? Lo de Ucrania. Todo el tema del referéndum entre comillas, que ha ocurrido en Ucrania, pues evidentemente lo han analizado y se juntan los 28 ahí, ¿vale?, a decir, oye, es que ¿qué pasa? ¿Esto va en serio? ¿Han votado? ¿Qué hacemos? ¿Le reconocemos? ¿No? Evidentemente, con la ley en la mano, pues las cosas son bien fáciles, ¿no? Imaginaros que Cataluña, tenemos nuestro propio problema, hiciese algo parecido. Bueno, pues se reunirían los 28 para saber cómo analizamos esa situación. Vamos a entender que el Parlamento Europeo, tenemos la distribución entre los 28 países, esos 751 escaños. Al final lo
asemejamos a nuestro Congreso de los Diputados. Lo entendemos, ¿no? Que son los diputados que nosotros elegimos en cada una de las circunscripciones, ¿vale? Pues allí lo elegimos, allí desde los 28 países. Por otro sitio tenemos nuestra Comisión Europea, ¿vale? Que sería ese poder ejecutivo, ¿vale? Como el de peso, el gobierno de verdad de la Unión Europea, pero ahora con la facultad que desde el Parlamento se va a elegir a la cabeza de la Comisión Europea. Por otro sitio tenemos el Consejo de Europa, que está formado, Consejo de la UE, ¿vale? De la Unión Europea, que está formado por los ministros de cada uno de los países. Y es verdad que aquí hay un pelín de lío. ¿Por qué? Porque lo que nosotros llamamos ministro de Economía y Competitividad, ¿qué es? Ahí atrás. No, segundo de Derecho, no sabemos quién es nuestro ministro de Economía y Competitividad. Luis de Guindos. Bien, si hablo del de Hacienda, en cambio sí que me dices el nombre, ¿a que sí? Cristóbal Montoro. Bueno, es que tenemos un problema, que es que como no nos conocemos los de casa, si lo pasamos a Europa, imaginaros el problema que tenemos. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Nos hemos dado cuenta ahora, ¿no? ¿Vale? Dinamarca tiene el euro, por cierto, tú que me miras así. ¿Yo? Sí. ¿Qué? ¿Dinamarca tiene el euro como moneda? No. Vale, bien. Prueba superada. Y luego, Consejo Europeo. ¿Y a quién tenemos en el Consejo Europeo? A los presidentes de los 28 países. Tenemos esto claro, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues, un minutito, que además no quiero decirlo ahora, no lo he puesto ahí porque no sería propiamente dicho de la charla de las elecciones, ¿vale? Pero tenemos que tener claro que tenemos el Parlamento, ¿vale? Que ahora ya sabéis que está Martín, el que luego quiere ser presidente, el socialista que quiere ser presidente de la Comisión Europea. Tenemos el Consejo Europeo, que al frente se nombró por primera vez una persona para siempre, no de turno, sino alguien permanente, que se llama ¿cómo? Herman Van Rompuy. Hay que quedarse con los nombres. No son tantos los que tenemos que memorizar. Yo siempre digo a los de clase: Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿vale? Banco Central Europeo, presidente del Eurogrupo, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues luego tenemos la Comisión Europea, que hemos dicho que está Durão Barroso. Y luego tenemos el Consejo de la Unión, que sería el que rota. Aquí en el Consejo rota la presidencia, ¿vale? Ya nos tocó, me acuerdo que además era cuando arrancábamos nosotros el diario digital este que tengo aquí en Segovia, el segovialdía.es, que como estábamos tan cerca de Madrid y a España le tocó la presidencia 6 meses de la Unión Europea, ¿vale? Del Consejo de la Unión Europea, se celebraron un montón de cosas aquí en Segovia. ¿Os acordáis con bueno, es que claro, no soy de Segovia, qué problema. Esa fue la famosa conjunción planetaria que hablaba de Pajín. Eso es, más o menos. Pero en lo que ahora preside Grecia, durante estos 6 meses hasta junio, España los tuvo en el 2010, ¿vale? Entonces, ¿no os acordáis que había un montón de policías, etcétera, en la ciudad? ¿No? Esos controles con las grandes furgonetas de la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Era porque tanto en Segovia como en La Granja había un montón de actos de estos, que eran sobre todo muchos en Madrid, pero muchos se celebraron en los paradores de aquí. Bueno, pues esta presidencia la tiene ahora Grecia. Se da un poco la paradoja después de todo el follón, pero es una presidencia que cada año la tienen 2 países durante 6 meses. Y luego tenemos, que no quería olvidarme y además no lo tenía puesto, el Tribunal de Justicia. Tenemos el Banco Central Europeo, que ya he hecho alusión a él, y el Tribunal de Cuentas, ¿vale? Algunas cosas de estas las tenemos en Luxemburgo, etcétera, etcétera. Bueno, datos. De acuerdo a las próximas elecciones, que vamos a votar el día 25 de mayo, va a haber 126 competencias
nuevas. Y 100 de ellas están bajo la responsabilidad directa del Parlamento Europeo. Vale, ¿qué es lo que gana peso con estas elecciones? Eso que decimos, bueno, de Europa, nos viene de Europa, nos viene de Europa. Vale, ya sabéis que nosotros siempre hemos recibido fondos. Y ahora recibimos menos fondos y somos país que aporta más que recibe. Seguimos recibiendo, ¿vale? Pero ¿quién se está beneficiando un poco de esas ayudas? Pues los más emergentes, los más pobres, entre comillas, porque nosotros ya recibimos todo ese dineral, ¿para qué? Para hacer el AVE, aeropuertos, la PAC, todas esas cosas. Por eso, lo importante, sí, aeropuertos menos en Segovia y en todas las provincias, ¿vale? Que yo creo que es lo único que nos falta. Pero bueno, bromas aparte, bromas aparte. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez es más importante la referencia de quién son nuestras caras en Europa y qué poder de negociación tienen, porque dependemos de ellas para muchas de en esas competencias conseguir fondos para nuestro país, ¿vale? Y dado ahora que hay un montón de guerra de guerrillas de acuerdo a la crisis económica que tenemos todos en todos los sitios. De ahí ese poder de negociación. Para ir a Europa yo pondría a un político, no porque sea ni más alto ni más guapo ni hable mejor en inglés, no, eso me da un poco lo mismo. Sobre todo la cualidad es que tenga poder de negociación. Y hay algunos que lo tienen. No voy a citar nombres, pero hay algunos que lo tienen. Bueno, importante, por lo tanto, ¿vale?, que se incorporan 126 competencias, 100 directamente a la Eurocámara, y ojo, de todo esto, el 85% más o menos de todo lo que se mueve depende de la Eurocámara, a partir de ahora. Nuevos poderes, nueva responsabilidad, decíamos, vale, me lo paso. Lo de elegir lo del presidente también, es el segundo motivo que hace de estas elecciones diferentes, ¿vale? Ya lo hemos dicho. Lo del presidente también, de lo del Tratado de Lisboa, Bueno, el presidente ya lo había dicho, me anticipo un pelín a la presentación, la importancia de votar. Y el tema de la distribución de los escaños, la cabeza. Llegamos al mix, ¿vale? Y lo he mezclado, además, para que se vea que no es una charla política, pero para que identifiquemos algunas caras de los que nos van a sonar a partir del día 25, ¿vale? ¿Qué pongo ahí? Algunos cromos, no todos, ahí además algunos están pillados todo a propósito, ¿vale?, de los logotipos de esos 13 partidos, de alguno de esos 13 partidos, los más importantes que van a pitar a partir del día 25. ¿Vale? ¿Con qué caras nos tenemos que quedar? Con estos tres señores de aquí. De estos tres. Sobre todo de estos dos, ¿vale?, que de acuerdo un poco a quién gane de los dos, que supone que socialistas o populares, pues será la cabeza visible de la Comisión Europea. ¿Vale? Este señor ya sabéis que ahora es el que es el presidente del Parlamento Europeo, que es como sería ahora mismo en Congreso Jesús Posada. ¿Lo entendemos, no? ¿Cuál es el lema? El lema de estas elecciones: acción, reacción, decisión. Justo, lo tenéis ahí, es el logotipo de la guía práctica esa que os han entregado desde el Ayuntamiento de Segovia, ¿no? Quieren hacer de estas elecciones algo sugerente, algo participativo y algo que llegue de forma capilar a todos esos 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Y muchas veces es complicado, porque como en esas elecciones no vamos a votar a nuestro alcalde, ni al presidente de gobierno, ni al presidente autonómico, ni, bueno, al presidente de la Diputación nunca se le vota, pero bueno, que no es nada tan cercano, esa gente, muchos, el día ese, no se ven tan implicados para ir a votar. ¿Y qué harán? Pues depende si hace bueno o no, o quedarse en casa, irse por ahí, etcétera. Ya estamos en mayo, en el mes de las flores, y ya hace muy buena temperatura. ¿Qué están fomentando? Un poco, pues la participación, dándole énfasis al peso que el Parlamento Europeo tiene cada vez y va a tener más
en el peso de los países, que cada vez van a tener, que tenemos que tenerlo claro, menos margen de maniobra. Estamos más atados. Si es que al final a Rajoy dice, hay que bajar los tipos de interés, y que dice, pues ahora va el Banco Central y lo baja. Antes teníamos nuestro Banco de España, evidentemente, y luego tienes que subir el IVA. Toda la movida esta de la subida que hubo del IVA, si es que no había otro remedio. ¿Cuándo había que subir el IVA? A ver, había que haberlo subido cuando dijo aquello Zapatero de que estábamos en la Champions League, no sé qué, cuando estábamos creciendo al 3-4%, era el momento de hacer ese sacrificio, aumentar la recaudación con una subida de impuestos. Cuando nos vino tarde y un palo gordo. Pero había que hacerlo, porque desde Europa, o sí, ¿vale? ¿No van a subir el IVA? Pues no lo van a subir, pero apuestas, yo siempre digo pincho de tortilla y caña, aunque varios de los productos que están ahora al 10 y al 4, ya sabéis, al reducido y al súper reducido, pasarán al 21. En la última subida, y una cosa sobre todo, hay mucha chica aquí, las peluquerías, ¿vale? El cine pasó del 4 al 21, ¿vale? Entonces ocurrirá lo mismo con algunos productos, no tardan. ¿Qué pasa? Que no se van a anunciar estas cosas ahora, que estamos en periodo electoral. Los tiempos han cambiado, nosotros hemos cambiado a la vez que un poco las instituciones europeas, cada vez se las da más importancia, más peso, etcétera, etcétera. Voy más rápido, para ir pasando ahora, ya hemos dicho todo el tema de la acción, reacción, lo tenéis seguro que hay escrito, por eso lo paso más rápido, y decisión, de ahí ese eslogan de 3 palabras, que es el eje vertebral de estas elecciones. Ahí tenemos otra de las imágenes características en Estrasburgo, de las visitas que hacen los grupos al Parlamento Europeo, y ese que es un teléfono gigante que también está en Bruselas y que a la gente, sobre todo a los más pequeños, les llama mucho la atención. Vamos con el eje vertebral de estas elecciones. Lo primero, ya lo sabemos, estamos en una reforma económica y financiera. No tengo que decir la cantidad de países que han recibido ayudas a sus instituciones financieras, a sus bancos, ¿vale? Nosotros nos llevamos ahí un poco, no fuimos de los primeros, pero sí de los que más. Bankia, ¿cuánto? ¿Tú que me miras? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es la ayuda que ha recibido Bankia? 21.000 millones de euros, ¿vale? Cataluña Bank, 27.000. En proporciones más. ¿Qué sucedió? Que España no pidió el rescate, ¿os acordáis? Que no, que sí, que este fin de semana, que lo ha dicho el Financial Times, que no sé qué. ¿Qué sucedió? Alguien de publicidad, ¿no? Sí. Es que somos así. Yo soy de los serios de publicidad, pero bueno. ¿Qué decimos? Que España no pidió rescate del país, pero pidió un rescate bancario para conseguir hasta 100.000 millones de euros para ayudar a su sistema financiero, a la reestructuración de todas las cajas de ahorro. Somos conscientes de ello, ¿no? De esos 100.000 millones de euros nos hemos gastado como unos 45.000, 50.000 en ayudar a Bankia, casi la mitad, y el resto al resto de instituciones financieras, ¿vale? Tendemos a la unión bancaria, y esto significa que antes nosotros tenemos nuestro banco antes emisor, ahora banco supervisor, Banco de España. Vale, Banco de España, que lo que hace es que se hace de supervisor de nuestro sistema financiero, ¿vale? ¿Y qué conclusión hemos sacado después de todo lo que ha pasado en los últimos años? ¿El qué? Que esa supervisión no ha funcionado, no ha servido. Porque decía el anterior gobernador del Banco de España, Mafo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, decía, más conocido como Mafo, decía que todo estaba muy bien, que aquí no, que eso pasaba en otro sitio, pum pum, hasta que llegó Castilla-La Mancha. Y un fin de semana nos encontramos con el rescate. Y luego todo concatenado. No queda ninguna de las 48 cajas de ahorro, mejor dicho, quedan 2, de las 48 cajas de ahorro que antes existían. Y dirás, ¿cuál, no? Una en Ontenien, Valencia,
y otra en Pollensa, en la isla de Mallorca. ¿Vale? El resto no existen, son bancos que se han ido fusionando primero entre ellas y luego con otros bancos. Y se han ido convirtiendo en bancos. Bueno, pues ahora la supervisión bancaria de todo el sistema financiero, ¿vale? No me voy a detener mucho, va a recaer ¿en quién? En el Banco Central Europeo, ¿vale? Con Mario Draghi a la cabeza, que es su presidente, y es el que tiene que velar porque en los 28 países las cosas se hagan correctamente. ¿Y qué hay? Controles. Y hay lo que se conoce como los stress test, ¿vale? Que analizan de forma pormenorizada, se desnudan las cuentas de los bancos, les analizan y luego hay una serie de resultados. Tú necesitas capital, tú estás bien, tú estás muy bien, etcétera, 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 ¿vale? Creación de empleo y competitividad. Guardamos silencio, por favor. Es otra de las competencias que ahora gana el eje peso de acuerdo a cómo están las cosas. Evidentemente no hay que ser muy listo, ¿no? Entonces, ¿qué se gana? Que esos sectores más competitivos en cada uno de los países se reestructuren, ganen peso, solamente con el objetivo de esa creación de empleo. Gracias. Con relación a solucionar el problema que está en casi todos los países, pero que lo que sí que sabemos es que nosotros ahí sí que somos de la Champions. Ahí estamos en Champions. Yo sí que está el Atlético de Madrid, que está el Barcelona, que está el Real Madrid, pero está nuestra cifra de paro. Esa sí que está también en la Champions. En la Champions y además ya prácticamente en la final. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que para ser competitivos tenemos que unificar algunas cosas. Y ahora la Unión Europea ha focalizado su atención en, por ejemplo, todo el tema de las patentes únicas. Aquí podríamos hablar horas en esto, no es el objeto tampoco de la charla, ¿vale? Pero fijaros, por ejemplo, en los dominios de Internet. Yo cuando hablo a mis alumnos de empresa, etcétera, de que hacen un trabajo de creación de empresa, simulación, bueno, un tocho así de gordo, pues al final trabajan mucho desde cómo es el brainstorming del nombre comercial de la empresa, los logotipos, la imagen, esta gente de publicidad, además todo eso lo hace muy bien, pero luego descendiendo a registro mercantil, registro de patentes y marcas, nombre comercial, todo el tema de los dominios de Internet. Tú ya le has dicho el nombre de la empresa que vas a montar a ella y ni siquiera se lo has preguntado a Google, ¿vale? Y ni siquiera ya se lo has dicho a ella, habéis iniciado algún proceso de registro y ni siquiera has cogido el dominio de Internet. Y te lo puedo quitar yo porque eso he escuchado en un bar hablar. ¿Me estoy explicando? Para todas estas cosas, por favor, mucha discreción. La discreción es algo siempre en nuestra vida que teníamos de llevar siempre presente, que muchas veces no hacemos, somos muy indiscretos, pero para todo el tema de patentes, marcas, registros, etcétera, etcétera, es muy importante que la Unión Europea haya dicho, dice, oye, es para facilitar movilidad, etcétera, etcétera, y ser más competitivas las empresas. Al final, una empresa de jamones aquí, lo que quiere, estando en la Unión Europea, ¿el qué? Es vender con facilidad, ¿a quién? A Croacia, al Reino Unido, a Alemania, Suecia o lo que sea. Y si no tienen el euro, se lo venderá luego en su moneda, pero que no haya ningún tipo de trabas, ¿vale? Para lo cual, también es algo muy importante el tema del transporte. No nos vamos a detener, pero son los ejes vertebrales. ¿Para qué? Todo ello con miras también a hacer las empresas más competitivas, que fluyan las comunicaciones con el eje de mejorar y crear empleo. Empleo y los derechos de los trabajadores. Bueno, pues la Unión Europea, me pasa un poco el rollo, ¿vale? Lo que sí que sé es que también es consciente de esas experiencias, y ha habido mucho lío aquí en España, recordar con el tema de los Erasmus, ¿vale? Que si sí, que si no, no sé qué, parte de esos Erasmus lo paga la Unión Europea. Parte el país, incluso parte las comunidades autónomas, dentro de que no es una cantidad muy significativa, que el que se va de Erasmus al final lleva la hucha que ya había hecho en los años anteriores, porque aparte de estudiar no sé qué, hay más gastos añadidos y ya sabéis cuál, ¿vale? Pero en definitiva, lo que se fomenta un poco es que nos movamos, y yo ya no me voy a mover casado con 2 hijos, etcétera, ¿vale?
Pero vosotros, la locura que siempre es cuando se termina la carrera es marcharte y cuanto más lejos mejor. Yo recomiendo Australia. Pero si nos queremos quedar, yo tengo 2 alumnos de este año, uno que ya ha estado y otra chica que se va. En definitiva, tenemos que hacer esa locura de movernos porque luego vamos a tener solo 15 días de vacaciones, ¿vale? Y moviéndonos y viajando y viendo, aprendemos mucho. Nos abrimos, aquellos que sois de fuera ya habéis hecho un esfuerzo en venir aquí ya es un primer paso, ¿vale? Pero hay que moverse. ¿Y entonces qué hacer? Que claro, si tú no tienes trabajo en Segovia y estás a punto al paro, llevas un año, oye, has probado en Berlín. Si tienes cargas familiares es más complicado, pero si no tienes, ya estás tardando en marcharte. Quien dice a Berlín dice a Alicante, a Palma de Mallorca o a Lanzarote. Pero eso no puede generar un problema como ha pasado con los españoles que se debía de ir a Alemania, que no sé Claro, qué, a ver, que salía gordo. luego, y quería que saliese el tema y en lugar de sacarlo yo, lo ha sacado vuestro compañero, nos debemos de dejar, y quizás aquí ahora no sé, algunas veces estoy haciendo algún comentario no políticamente correcto dentro de una charla así tan formal, ¿vale? Que si yo en clase lo hago, me abro un poco más, ¿no? Pero aquí diría, con relación a lo que dice vuestro compañero, que efectivamente ni nosotros estábamos tan mal, lo que pasa es que estamos tan mal porque hemos dicho que estábamos tan mal, que al final estamos tan mal. No sé si me estoy explicando. Tu cazadora es de color azul, celeste, pero si yo digo durante 20 veces que es de color verde, acaba siendo verde, te lo juro. ¿Me entiendes, no? Si tú pones el telediario y todos los días el noticiero de la hora de comer y qué mal está, joder, qué mal, vamos, no, vas a comprar, nada, no lo compres, ya la tiramos con lo del año pasado. Claro, te bloqueas, te asustas, ¿me estoy entendiendo? ¿Vale? Y entonces al final es un bucle que manda todo a la puñeta, Ni nosotros estábamos tan mal, ni Alemania está tan bien como dice, ¿vale? Entonces, ¿qué hay en Alemania? Un montón de trabajo basura, igual que aquí. Lo que pasa es que ellos, hay una diferencia, que es ¿cuál? Que no lo cuentan. Son más discretos. Y en cambio aquí, ¿quién no cuenta? Los de la oposición. Me da igual antes unos que ahora otros. Lo cacareamos. Y encima lo enseñamos todo en la tele, y todo en el Twitter, y en el Facebook, y en todo este lío, ¿vale? Que lo que hace el Financial Times es cogernos esas fotos y ponerlas en la portada. Podría poner una presentación de cómo nos hacen daño en otros países con los medios de comunicación, con fotos. Muy fácil, y nos hacen mucho daño. ¿Por qué nosotros estamos tan mal? Porque nos queremos, tenemos 2 polos, dejo aparte un poco Izquierda Unida, UPyD y todo eso, que a partir de ya van a ganar mucho peso, para bien y para mal, Entonces, cuando hablamos de trabajo, de empleo, la Unión Europea lo que tiene es que facilitar la movilidad y que el título de aquí te valga para Italia, que el título de aquí te valga para Suecia, etcétera, etcétera. Además te vale cuando dentro del propio país ni siquiera vale, porque yo cojo con mis estudios la carrera... Correcto. Vamos a tener menos problemas. Bien, menos problemas en movernos con Europa con nuestro título que en movernos dentro de algunas comunidades autónomas donde en algunos casos la propia barrera de no saber catalán nos excluye de algunas oposiciones o de algunos puestos de trabajo. Repito, no es tampoco el momento de profundizar, pero por ahí van un poco los... Empleo. Centraríamos el eje, lo paso simplemente a modo de pantallazo, ¿vale? El tema también en las competencias cada vez que van a ganar más peso, en libertades civiles, privacidad, protección de los más vulnerables, ¿vale? La Unión Europea se está fijando precisamente en todas esas personas que quedan excluidas por una forma u otra, parados de larga duración, personas que tienen guetos, etcétera, etcétera. No me da tiempo. ¿Vale? Y entonces ahí estaríamos hablando, ¿vale?, de todo el tema también de la protección, con todo el follón que tenemos, ¿con qué? Con la inmigración. Acordaros, no tengo que decirlo porque es noticia de todos los días, del follonazo que tenemos, ¿en dónde? En Ceuta y en Melilla. Al final es un follón nuestro, ¿vale? Pero en la Unión Europea lo que tenemos es que llevarles a los dirigentes a Ceuta y Melilla, porque hay muchas veces que no te lo ves la foto, el vídeo,
pero hay que vivirlo para ser conscientes de los problemas. Bueno, pues las instituciones europeas en teoría van a ganar peso en la protección de todos esos grupos. Derechos de los consumidores, seguridad alimentaria, importantísimo, sobre todo de cara a las empresas que andan moviendo, vendiendo en cada uno de los países para hacerlo más fluido, etcétera, etcétera. Protección de que si tú compras por internet una cosa en Francia, lo puedas descambiar exactamente igual y devolver que lo estás haciendo aquí. Sobre todo, ojo ahora con el comercio electrónico, todo el tema de tratamiento de datos, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, que hay muchos temas de la telefonía, de la tecnología. Aquí ya se está hablando de la eliminación inminente, ¿vale? ¿Ya? ¿De qué? Del roaming. Del roaming. Es un problemón que tú te vayas un fin de semana y que vengas con 200 euros en la factura en el siguiente mes. O que lleves un no sé qué y se te acaben los datos. O que vayas no sé qué y te chupe todo. ¿Vale? ¿Por qué? Por el roaming, que lo llevamos activado, ¿no? Y daros cuenta que todos nuestros smartphones, ¿vale? ¿Qué sucede? Que gastan datos aún no sabiendo, porque lo tenemos activado. Y el smartphone está pidiendo el tiempo, está sincronizando tu correo electrónico. Todo nos está tirando de datos, consumiendo los gigas que tengamos. Entonces, algo inmediato que vamos a dar todos palmas, yo creo que los 28 a la vez, es el que la eliminación de lo que, ya que no he pagado yo dinero, no os quiero ni contar, con el tema del roaming cada vez que viajamos. Si tiene que ser fáciles todas las comunicaciones que nos movamos, etcétera, ¿vale? Que hemos hablado, importantísimo que podamos hablar por teléfono a un precio asequible. Las operadoras se ponen de acuerdo, ¿para qué? Para crujirnos a todos a la vez. En el tema de la sanidad y los productos médicos ocurría un poco lo mismo, que no me da tiempo. Y bueno, pues prácticamente lo vamos a dejar aquí. Con el tema del tabaco, ni que decir tiene, ojo con el cigarrillo electrónico, ¿vale? Algo que está ahí todavía en el limbo, que va a ser objeto de regulación, etcétera, etcétera. El tema del tabaco ya lo veremos. Bueno, pues podríamos hablar, por último, del sector. Aquí estamos en Segovia, ¿vale? Donde si hay algo en donde la Unión Europea nos ha echado una mano, hemos sido receptores de grandes fondos, etcétera. Ya sabéis, lo de la PAC es en el tema de la agricultura, pesca, etcétera, pero sobre todo la agricultura. Entonces, de ahí la importancia de votar, para saber a quién votas, quién es mejor negociador, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el peso en que van a ganar a partir de ya todas esas instituciones. No sé si un poco ha quedado claro, pero muchas de las cosas seguro que vienen en la guía que antes Elena os ha entregado, ¿vale? Tenemos que dejarlo aquí, queda un poco corto, quería haber contado más cosas. Os doy las gracias por vuestra atención y nos vemos aquí en Facebook, en Twitter y en la vida real.